Bueno, bienvenidos, los que estáis en directo, los que os conectáis a través de internet. Soy José Luis Monforte, soy profesor de Tai Chi. Desde hace 20 años me dedico a tiempo completo a enseñar esta disciplina y hoy vamos a hablar del movimiento moderado como tratamiento de las enfermedades reumáticas. Voy pasando en diapositivas. Entonces, quien más quien menos, los que andamos con enfermedades reumáticas, pues bueno, esto nos genera unas ciertas emociones. Es interesante profundizar un poquito en cómo estas emociones se van generando en nosotros. Yo soy enfermo reumático, al menos lo era. A los 20 y tantos años me estropeé las rodillas corriendo fondo y desde entonces bueno, pues me costó un tiempo recuperarme. El médico me dijo que tenía las rodillas como una persona de 70 y tantos años y que ni se me ocurriera volver a correr, porque eso podía ser ya fatal. Entonces tuve que dejar el tema de correr. Me resultó personalmente muy frustrante. Tenía que subir los escalones de uno en uno, como esas personas que vemos ya de 80 y tantos para arriba y a lo mejor tienen algún problema de rodilla, ¿no? Y entonces tuve que reaprender y redescubrir cómo usar mis rodillas. Y gracias al Tai Chi lo conseguí. Hoy en día pues corro descalzo por el monte. O sea que es algo que con un trabajo correcto se puede ir avanzando. Pero es importante tener en cuenta que es normal padecer emociones como la frustración, la tristeza, la desesperación, incluso a veces la rabia, porque no das con soluciones, porque recorres consultas y consultas y como mucho te ayudan a paliar el dolor, ¿no? Esto es relativamente normal. Entonces vamos a empezar con este tono un poco más oscuro, podríamos decir, pero a partir de aquí vamos a mejor. El otro día me hablaba un amigo de que en el escudo de la ciudad de París hay un lema: fluctúa de mergil, zozobra pero no se da por vencida. París ha pasado por muchas situaciones complicadas, y en todo momento los parisinos han tenido esa actitud, ¿no? La vida a veces te da golpes, pero uno tira para adelante. Y otra idea interesante también viene de uno de mis personajes históricos favoritos, que se llamaba Marco Aurelio, el emperador sabio. Él proponía que dentro de nosotros él era un serio estudiante y podría decirse maestro, porque dejó unos escritos que son admirados hoy en día en todo el mundo, sus meditaciones. Y en esas meditaciones propone que dentro de nosotros hay un lugar que es inexpugnable al malestar. Un lugar en el que siempre se puede alcanzar un estado de serenidad, de calma, de sosiego, un estado razonable y que no se deja afectar por las emociones. Él lo llamaba la ciudadela interior. Y uno de los aspectos que tiene el Tai Chi es ir acercándonos a ese lugar para estar en contacto con él cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces, hace muchos años mis padres viajaron a Italia y se trajeron una estatua etrusca, los pobladores que había en Italia antes de los romanos. Una estatua muy alargada que la llamaban la ombra de la sera, la sombra del atardecer, porque las sombras se alargan al atardecer. Y entonces, esta estatuilla como de este tamaño, que se supone que la usaban en unos rituales y ceremonias religiosas importantísimos, llegado el invierno, mi padre se acerca a la chimenea con los troncos, la encienden y empieza a atizarla con la estatua. Y digo: ¿qué haces, papá? Pero eso que trajisteis de allí, que aunque sea una reproducción, seguro que les costó unos cuantos euros. Y dice: no, es que es para esto. ¿Cómo que es para esto? Es una estatua para ceremonias religiosas. ¿Cómo es posible que la esté? Sí, es que durante siglos la encontró un campesino italiano y la tenían en su casa y la usaban para atizar el fuego. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Por qué me voy por las ramas en este sentido? ¿Para qué sirve esta estatua preciosa? ¿Para hacer importantes ceremonias religiosas o para atizar el fuego? Depende de para qué elijas usarla, ¿no? Y ahí quiero ir, que el uso de los objetos depende de lo que quiera hacer con ellos su dueño. Vamos a entender un poquito los porqués de cómo ocurren dentro de nosotros los fenómenos que nos llevan a la salud
articular y musculoesquelética o a la enfermedad. Hay un concepto, mis alumnos saben que a veces me pongo un poco pedante y me encantan las palabras raras. El mecanoma. El mecanoma podría decirse que es el ámbito de movimientos y de influencias físicas que reciben nuestros tejidos. Por ejemplo, el mecanoma de un bebé que está en la cuna es muy diferente al mecanoma de un jugador profesional de baloncesto o al mecanoma de un contable que pasa 10 horas todos los días delante de una pantalla encorvado o el mecanoma de un bailarín de ballet, ¿vale? Es el entorno de movimientos con el que influimos en nuestro cuerpo, que hay una definición un poco más técnica y compleja. Entonces, podemos considerar el movimiento como una dieta. Digamos que del mismo modo que queremos una dieta variada, comer de manera frecuente, por lo menos si se pudiera 3 veces al día, y natural y equilibrada, pues con los movimientos deberíamos hacer un poco algo parecido. Es decir, hay personas que con mucha fuerza de voluntad salen y corren todos los días o caminan todos los días. Bueno, eso está muy bien, es un buen comienzo. Pero ¿qué pasa con tus hombros? ¿Qué estás haciendo para mejorar la salud de tu cuello, de tu mandíbula, de tus muñecas? Pues bastante poco. Sí que es un buen comienzo y yo recomiendo a todo el mundo que esté caminando o que esté corriendo, que siga haciéndolo de manera controlada y sin necesidad de las articulaciones, pero igual que una dieta, una buena dieta tiene que ser variada, un movimiento bueno también tiene que ser variado. Solo correr o solo caminar sería el equivalente de decir, oye, ¿tú qué comiste hoy? Brócoli. ¿Y ayer? Brócoli. Y este mes, solo brócoli. El brócoli es sanísimo, todo nutricionista te lo va a recomendar comer, pero no me comas solo brócoli. Varíalo un poco, hay que comer carne, pescado, huevos, legumbres, etcétera, etcétera. Y cuanto más variado, mejor. Pues con el movimiento, la idea sería lo mismo, movilizar cada articulación del cuerpo. Y la última palabra rara, que es la mecanotransducción, que es un proceso interesantísimo, por el cual las distintas cargas físicas que ponemos en nuestro cuerpo se transforman en digamos, en nuevos tejidos. ¿Cómo ocurre eso? Pues cada vez que yo pongo una carga física sobre una célula del cuerpo, ya sea aplastarla, estirarla, someterla a esfuerzos y su músculo, retorcerla, torsionarla, movimiento en cizalla, todos ese tipo de movimientos van a tener un efecto diferente sobre las células y depende de cada célula también va a reaccionar de una manera diferente. Las células de los huesos construirán tejido óseo. Las células de nuestros cartílagos, que construyen los cartílagos, de los fibroblastos, los condrocitos, perdón, van a construir el cartílago. Las células de los discos intervertebrales, que muchos tenemos hernias o molestias en ellos, los fibroblastos, pues van a encargarse de fortalecer el cartílago. Esto ocurre así, porque cuando se deforma la célula, el citoesqueleto, que es un esqueleto flexible que tiene la célula, al deformarse, envía una señal química al núcleo de la célula. Y el núcleo, activa la fábrica de tejido. Pone en marcha la síntesis de proteínas que genera ese tejido. Por ello, hay que moverse si uno quiere mantener el tejido saludable. Un tejido quieto detiene el proceso de mecanotransducción, ¿vale? Y ya dejamos atrás las partes técnicas y aburridas. Entonces, volvemos a aquella estatua. ¿Para qué servía la estatua? ¿Para atizar el fuego o para importantes ceremonias religiosas? La misma pregunta podemos hacer con nuestro cuerpo. ¿Para qué sirve un cuerpo humano? Vámonos a Asturias hace 40.000 años. Manolín, los niños hoy quieren comer filete de solomillo. Y ahí se levantaba Manolín, según amanecía, cogía el garrote y iba a cazar un rinoceronte. Porque aquí en Asturias, hace 40.000 años había rinocerontes. Y si no os lo creéis, en la cueva de la Perullal, en Onís,
En una pequeña laguna hay un esqueleto de unos 40.000 años de antigüedad, no se ve muy bien, pero ahí está, de un rinoceronte. O sea que esos bichos convivían con nosotros y a veces nos los comíamos y a veces nos clavaban en el cuerno. Imaginaros el gran esfuerzo que tenía que hacer Manolín para ir a cazar el rinoceronte. Hoy en día, ¿qué tenemos que hacer para conseguir filete de rinoceronte? Pues vas al supermercado, Manolín coge el carrito, da unos cuantos pasos, coge una bandejina blanca y lleva el filete, no creo que lo encuentre de rinoceronte. Bueno, en el líder tienen muchas cosas raras, ¿verdad?, que traen de otros países. Diferentes tipos de carne, sí. Eso, pero no creo que sea el caso. Muchísimo menos esfuerzo. Incluso hoy en día, con el aparatín, con el ordenador, si estás aburrido en casa, vas a la web del supermercado y te lo mandan a casa, no tienes ni que levantarte del sofá, ¿vale? Entonces, a lo que voy es que en aquella época tenían que hacer grandes esfuerzos para sobrevivir. Otra pequeña muestra. Eso es un esmilodón, es un bicho de entre 200 y 450 kilos que convivió aquí en Asturias, también se han encontrado en la península ibérica con nosotros. Pues, y esto es un cráneo de esmilodón en el que encaja perfectamente una punta de lanza de sílex. Tiene un orificio que probablemente le causó la muerte, en forma de rombo, y en ese orificio encaja perfectamente la punta de lanza de sílex. Es decir, alguien hace decenas de miles de años, un ser humano, tuvo las santas narices de, cuando le venía un bicho de estos, clavarle en la cabeza un sílex. ¿Por qué os cuento esto? ¿Qué clase de persona tenía que ser esa gente que vivía sometidos a esos inmensos esfuerzos y a esos grandes peligros? Si fueron capaces de sobrevivir, los antropólogos dicen que eran prácticamente superhéroes todos ellos, porque el que no tenía una gran, digamos, capacidad de resistencia mental y había desarrollado una gran capacidad física, quedaba por el camino. La vida les exigía una gran variedad de movimientos que no solo tenían que ver con cazar bichos peligrosísimos como rinocerontes o esmilodones, sino que también caminaban descalzos durante largas distancias, corrían también. Hoy en día hay una tribu en el norte de México, en una zona montañosa, los tarahumaras, que corren decenas de kilómetros descalzos o casi descalzos, los veis ahí con unas sandalias mínimas, de pueblo en pueblo. Las fiestas del pueblo básicamente son: cogen y echan a correr al pueblo siguiente, que está a varios kilómetros, por pistas de montaña. Llegan allí, toman unos chupitos, como será tequila o algo parecido, y siguen hasta el siguiente pueblo de montaña, y otros chupitos, y al siguiente, y otros chupitos. No me queréis decir cómo terminan, pero todos lo podemos imaginar, ¿no? Y esta huella de aquí es de un yacimiento de Australia. En ese yacimiento se encontraron huellas compatibles. Hoy en día sabéis que por técnicas forenses tú ves una huella y puedes sacar mucha información de ella. Todos lo vemos en las series de televisión. Pues de esa huella se sabe, por ese conjunto de huellas que dejó ese señor que formaba parte de una tribu. Hay huellas de niños, hay huellas de señores mayores con bastón, y este señor dejó unas huellas compatibles con estar corriendo a la velocidad de un velocista olímpico. Ahora, decidme, ¿cuáles son las posibilidades de que una tribu de unas pocas decenas de individuos, con 40, 80, de repente te encuentres a una persona que corre como un velocista olímpico, sin la ciencia de la medicina deportiva, sin entrenadores expertos en fisiología del alto rendimiento? Pues lo que os decía, la vida les exigía una gran capacidad física para sobrevivir. Saltaban también, cazaban, como os mostré antes, cargaban con pesos, y esto es en la actualidad, no es hace 40.000 años. Si tú quieres calentarte en ciertas zonas de África, tienes que caminar kilómetros y encima con el churumbel, que por cierto parece que es albino. Trepaban los árboles. Aquí ves, se ven unas pinturas rupestres, hay una fiera abajo y van trepando los árboles escapando. Y en algunos sitios del mundo no hay IKEA. Esos objetos maravillosos de los que estáis sentados, pues son un invento relativamente moderno. Son una moda pasajera en la historia de la humanidad, la silla.
Y entonces tienen que sentarse. Hoy aquí en el Occidente, para encontrar una persona que se ponga en esta postura, tiene que tener o menos de 2 años o ser un practicante de yoga o de estiramientos o de gimnasia muy especial. La mayor parte de las personas de la edad de esta señora, vamos, ni de broma se pueden poner en esta postura. Y el mero hecho de sentarse en el suelo ya es un mecanoma de inmenso valor. Para sentarse en el suelo, como normalmente está duro, tienes que estar cambiando de postura constantemente. Y estos distintos dibujos muestran todas las distintas posturas que adopta uno naturalmente, si es capaz de hacerlas, porque los niños pequeños pueden adoptar todas estas, pero según el sistema educativo te va obligando a sentarte en una silla 8 horas diarias, poquito a poco vas perdiendo la capacidad de sentarte en el suelo. Y pues muchos de mis alumnos les cuesta el derecho de bajar, de subir al suelo. Sin embargo, aquellos que podáis sentaros en el suelo, os animo a que lo hagáis, sin pasar mucho tiempo, pero bueno, ir cambiando de posturas. Aquí tendríamos, esto era un vídeo, pero la técnica no nos permite mostrarlo. Aquí veis a uno de mis alumnos, señor que ya está jubilado, está sobre una barra un poquito elevado, como a 30 centímetros, está haciendo unos ejercicios de equilibrio, porque aquella gente, para moverse por la naturaleza, también se necesita una cierta capacidad de equilibrio. Y aquí, vamos a ver si vamos a la siguiente, aquí se ve a mi hija que está practicando algunos ejercicios de movimiento natural, también trepando. Bueno, entonces, ¿y qué hacemos nosotros con esa inmensa capacidad que está escrita en nuestros genes? Todos nosotros, si hubiéramos nacido hace 40.000 años, habríamos ido en un grupo de cazadores, recolectores, trepando a los árboles, caminando durante horas, cargando con pesos, y lo habríamos hecho porque la vida nos habría puesto en la situación de desarrollar nuestros tejidos para tener esas capacidades. Pero hoy en día, como no tenemos esas necesidades de supervivencia, empezamos el día, nos sentamos en una silla a desayunar, no hay que salir a cazar nada. Nos sentamos en el coche para ir al trabajo. Nos sentamos en el trabajo, la mayor parte de nosotros, durante 8 o 10 horas. Volvemos a casa y nos volvemos a sentar. Pasamos el día sentados. Y todo eso es un mecanoma muy limitado. Es un entorno de movimiento tremendamente pobre. Porque lo hagamos un día o dos no pasa nada, pero cuando lo hacemos por sistema durante décadas, y a esto, como os decía, nos educa el sistema educativo que tenemos a ciertos niveles, es maravilloso, yo no querría prescindir de él, pero sí que promueve el sedentarismo. Nos obliga a estar sentados durante un montón de horas todos los días, y mis hijos solo tienen 2 horas de educación física a la semana. Y el resultado es que desarrollamos ciertas patologías. Podemos desarrollar diabetes, podemos desarrollar obesidad, podemos desarrollar problemas cardiovasculares, los ictus son más frecuentes en las personas que son sedentarias, etcétera, etcétera. Porque no usamos nuestro cuerpo de la manera en que lo diseñó la evolución. La evolución nos diseñó para movernos de manera frecuente en entornos naturales. Entonces, vale, eso está muy bien. Pero, ¿y si tengo una enfermedad reumática? ¿Qué hago? Porque no voy a ir al monte a cazar jabalíes con una lanza. Vale, lo que tenemos que hacer es movernos como moderación. Y aquí es donde entra el Tai Chi. El Tai Chi es un arte de movimiento chino, por siglos de antigüedad, que se basa, por un lado, en una precisión de movimientos muy cuidadosa. Queremos colocar cada articulación en cada momento en la posición exacta para que haga el mejor trabajo posible y de la manera más saludable. Y a la postre, que sea lo más poderoso también posible el movimiento. Las 3 cosas van unidas. No en vano, el Tai Chi durante siglos se estudió como un sistema de lucha, de defensa personal, aunque hoy en día casi a nadie le interesa ese aspecto. Pero en la escuela lo estudiamos. Se basa también en la relajación. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque si estamos muy rígidos y esa rigidez se cronifica, y eso le pasa muchísimo a un porcentaje importante de la población, y los niveles de ansiedad crecientes no ayudan, porque la tensión mental se traslada a tensión, digamos, muscular. Lo que vamos a buscar es reducir el nivel de rigidez muscular hasta que solo activemos
los músculos necesarios para sostener una postura determinada o realizar el movimiento que queramos hacer. Y el resto completamente relajados. De tal manera que todos los músculos del cuerpo van a ayudar al gesto que hagamos y el resto van a estar en reposo. Y luego tiene un aspecto importante que tiene que ver con la meditación. Hoy en día está muy de moda lo que llamamos el mindfulness o atención plena, que es una evolución muy interesante de la psicología clínica, que toma de las disciplinas orientales de meditación esas herramientas. ¿En qué consiste? Pues en dejar la mente, centrar la atención de la mente en una cosa y mantenerla ahí. Tan sencillo como eso. Podría ser centrarme en las sensaciones de movimiento del cuerpo o en la respiración, que también es un movimiento, ¿no? Entonces, vamos a ir centrando la atención y eso ayuda a estabilizar las emociones, ayuda a tener en definitiva una calidad de vida psicológica mejor. Y es algo que no son cosas raras de chinos, sino que está firmemente fundamentado en la neurología moderna. Se han hecho ya miles de estudios sobre el tema y hoy en día no te encontrarás un psicólogo, un neurólogo o un psiquiatra. Es muy difícil encontrarlos que no te recomienden un poquito de meditación todos los días. El Tai Chi se podría considerar una forma de meditación en movimiento. Entonces, hace ya 13 años, está por ahí la fecha si no me equivoco, pero bueno, no se ve por la pantalla, me solicitaron en el Hospital San Agustín de Avilés hacer una colaboración. La idea era hacer un ensayo clínico para poner a prueba la eficacia del Tai Chi como método para tratar los síntomas de la fibromialgia. Estuvimos trabajando 3 meses con algunos pacientes. Hubo otro grupo de pacientes que hacían la fisioterapia, que les enseñaba habitualmente el fisioterapeuta del hospital, que era este señor de aquí, y otro grupo no hacía nada. Entonces, se hizo un cuestionario previo y otro cuestionario después, y el resultado, aquí el titular no lo refleja del todo de manera correcta. El resultado fue que los pacientes que trabajaron Tai Chi tuvieron una mejoría de síntomas un 24% superior a los que hacían la fisioterapia normal. Es decir, el Tai Chi se reveló, aunque es un estudio relativamente pequeñito, pero bueno, es evidencia, se reveló como un método incluso más eficaz que el ejercicio tradicional que hacemos, ¿no? Desde entonces, algunos de esos, entre comillas, conejillos de indias que se ofrecieron voluntarios para practicar Tai Chi 3 veces en el hospital, se pusieron en contacto con la Liga Reumatológica y desde entonces tenemos una colaboración para hacer esta modalidad de Tai Chi que yo tuve que adaptar al contexto de personas con problemas, con enfermedades reumáticas. Pues seguimos practicándolo en colaboración con la Liga Reumatológica Asturiana. Aquí veríais, pero como es otro vídeo no se ve, veríais una clase de Tai Chi que hicimos cuando llueve en Avilés. Normalmente las clases de la mañana las hacemos en el parque y cuando llueve nos vamos a este espacio que es muy agradable, que es la Plaza del Pescado, la antigua Plaza del Pescado, que hoy en día es un espacio público abierto. Y aquí, bueno, pues podríais ver una clase de los movimientos suaves que vamos haciendo. Hay muchas personas que padecen problemas articulares y que tienen, como es lógico, miedo a hacerse más daño perdón, haciendo ejercicio. Entonces, la última charla que hicimos con la Liga Reumatológica, colaboramos con el doctor Arbolella de aquí del Hospital de Cagüeñas, si no me equivoco, y él, entre los tratamientos que proponía para las enfermedades reumáticas, coincidía conmigo en que el movimiento es un tratamiento eficaz para las enfermedades reumáticas, el ejercicio. Entonces, cuando uno tiene dolor crónico, el dolor va a seguir ahí. Pero si uno hace un movimiento suave que permita estimular ese tejido sin deteriorarlo, y hay una posibilidad de hacer eso. Es decir, podríamos imaginar que hay 3 niveles de esfuerzo que podemos realizar. El nivel más bajo, que sería
equiparable al sedentarismo, es moverse tan poco que mis tejidos se están debilitando por falta de mecanoma, de esa influencia externa que estimule mediante la mecanotransducción, que son esas dos palabras de las que os hablé antes, mediante la mecanotransducción, estimule los tejidos para que se desarrollen. Si estoy por debajo de ese nivel, muy lentamente mi cuerpo está debilitándose. Y no solo los músculos, sino también los tejidos articulares. Por eso, en ciertas etapas de la vida, las personas que no hacen un esfuerzo por moverse de maneras variadas empiezan a padecer en un porcentaje alto de enfermedades reumáticas. Luego hay un nivel a partir del cual, si yo movilizo la articulación, le estoy dando un nivel de estímulo que la articulación dice: oye, estoy aquí realizando un cierto esfuerzo, vamos a construir con más ahínco este tejido. Y entonces empieza a ganar en integridad la articulación o el músculo, incluso el hueso. Se puede ganar densidad ósea practicando ejercicio diario. Y luego habría un nivel de ejercicio por encima del cual ya nos estamos pasando, ¿no? Que muchas veces, por desgracia, es lo que se ve en algunos gimnasios. Ciertas formas de deporte que son, en mi opinión, pan para hoy y hambre para mañana. Porque sí, te estás haciendo un trabajo que te está desarrollando a nivel cardiovascular, estás ganando músculos, tal, pero ¿qué pasa luego con tus articulaciones? Yo no sabéis la cantidad de deportistas serios que conozco que han tenido que dejar su deporte pues porque al final se han hecho daño. Entonces el deporte debería tener como prioridad la mejora de la salud. Si para conseguir objetivos que no son de salud me cargo la salud, en mi opinión, pues apaga y vámonos. Y eso es lo que conseguimos con el Tai Chi, con estas disciplinas moderadas. Estimular esos tejidos que estaban antes degenerando sin entrar en niveles de esfuerzo tan grandes que nos hagamos daño. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues aquí, mira, curiosamente, ahora que fue el Mundial de Qatar, estos son obreros cataríes. Este señor del anillo de oro, que señala así, es el capataz, que les está diciendo lo que tienen que hacer. Entonces, cuando yo movilizo una articulación, por ejemplo, no sé cuándo sería la última vez que hicisteis este gesto, pero si no lo habéis hecho últimamente y no es algo que se haga habitualmente, si yo vivo en el bosque, por ejemplo, y los bosques no son como los parques, en los parques las ramas están taladas todas, de esta altura para abajo no hay ramas, entonces tú puedes caminar normal. Pero si tú vas a un bosque salvaje, hay ramas a esta altura, y entonces no te queda más remedio que doblarte para pasar por debajo cuando vas a buscar comida. Y lo haces decenas o cientos de veces todos los días. Pero una persona que no está acostumbrada a hacer esto, cuando yo me doblo así, las vértebras se giran y aplastan suavemente el disco intervertebral por el lateral, en mi caso mi lateral derecho. Esa presión adicional que le estoy poniendo al disco, que es una presión suave y que puede soportar, y que lo puedo hacer del otro lado, es como un capataz que le va a decir a los obreros, los fibroblastos, que son las células que yo tengo envolviendo a mi columna, a mis discos intervertebrales, por dentro de los discos intervertebrales, hay unas células que construyen el tejido. Cuando yo me giro, cuando yo estoy haciendo este movimiento lateral, en los lados de los discos llega el capataz y le dice a esas células: poneros a trabajar, que este músculo, esta articulación está sometida a esfuerzo. Y los obreros se ponen a trabajar. Pero si paso semanas o meses sin doblarme así lateralmente, ¿qué pasa? Que los obreros se sientan a descansar. Si el capataz no va y nadie viene a los obreros a decirles lo que tienen que hacer, pues ellos se sientan a esperar a que alguien les diga algo. Entonces el movimiento es tan necesario para la salud articular como el capataz lo es en una obra. Y luego tendríamos el aspecto de la meditación, del que ya os hablé antes. Serenamos la mente, guiando la atención. La meditación es algo que es sorprendentemente fácil de hacer y tiene muchísimos beneficios. Como os decía antes, hoy en día prácticamente todos los profesionales de la salud te recomiendan meditar. El Tai Chi tiene la ventaja de que además de meditar, estás haciendo ejercicio, matas dos pájaros de un tiro. Este señor de la foto se llama Mathieu Ricard. Él era intérprete del Dalai Lama en
cuando tenía 20 y tantos años, ¿no? Y entonces el Dalai Lama participó en una conferencia, en una mesa redonda, en la que se sentaron, por un lado, científicos estadounidenses punteros de las ciencias de la mente, grandes neurólogos, psiquiatras, psicólogos, y por el otro lado, representantes de las tradiciones meditativas orientales, entre ellas pues este señor, que es el cabeza, digamos, del budismo tibetano, que es una línea de filosofía, o al menos, bueno, a mí me interesa más el lado filosófico de todas estas cosas que el religioso. Digamos que el cabeza del budismo tibetano sería este señor, el Dalai Lama, del cual Mathieu Ricard era su traductor. Entonces, para tener algo sobre lo que hablar y discutir y conversar, decidieron hacer una serie de estudios a nivel científico sobre qué pasaba en la mente cuando estos señores meditaban. Y entonces, esta es una anécdota muy interesante. Uno de los más grandes neurólogos de Estados Unidos le pidió a Mathieu Ricard que se pusiera un aparato de resonancia magnética nuclear que era el más avanzado de la época en el mundo. Y le pidió, ellos habían hecho previamente un estudio con cientos de personas y habían sido capaces de medir la activación de las distintas zonas del cerebro cuando las personas experimentaban emociones positivas como la alegría, el bienestar, la paz, la serenidad, y cuando experimentaban emociones negativas como la angustia, el miedo, la tristeza, etcétera, etcétera, ¿no? Y habían llegado a la conclusión de que cuando en una persona se desarrollan emociones positivas, se activa una zona de la parte delantera del cerebro, que es el lóbulo prefrontal derecho, y cuando se desarrollan emociones negativas, se activa la parte simétrica, el lóbulo prefrontal izquierdo, ¿no? Con diferentes intensidades. Entonces le pusieron el aparato a Mathieu Ricard y le dijeron: voy a hacer una cuenta atrás desde el 10 hasta el 0, y cuando llega al 0 empiezas a meditar. Entonces, 3, 2, 1, 0. Y en ese momento, en la pantalla del aparato de resonancia magnética nuclear, la parte asociada a las emociones positivas del cerebro de Mathieu Ricard se iluminó como nunca habían visto antes en cientos de personas. Y en ese momento, el director del experimento, que era uno de los neurólogos de la reputación de Estados Unidos, dijo una frase que pasó a la posteridad: este chico es el hombre más feliz del mundo. Y le quedó el apodo. Ahora va por el mundo dando conferencias como el hombre más feliz del mundo. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque parece una bobada, pero este método, que es relativamente sencillo, que tiene que ver con llevar la atención a la respiración y dejarla ahí, tiene el potencial de cambiar literalmente los circuitos del cerebro para mejor. Entonces, yo dirijo un centro en inglés que se llama Empower, ¿no? Entonces, con el paso de las décadas se ha ido creando un sistema para ayudar a las personas que pasen del sedentarismo y el dolor articular a, digamos, una capacidad de movimiento cada vez más desarrollada. Empezamos trabajando, pongamos que viene una persona con una cierta edad o con algunos problemas articulares serios que le impiden moverse, que le impiden o que le dificultan moverse. Empezaríamos trabajando Tai Chi adaptado. Tai Chi que os he ido describiendo hasta ahora, que tiene que ver con movimientos muy suaves, procuramos hacerlos de manera frecuente. Mi objetivo es establecer hábitos, no que vengáis a clase y lo hagáis y ya está, sino que uno tenga herramientas para convertirlo en parte de su vida. Y después de un año de prácticas, si la persona, después de un curso de prácticas, si la persona ha hecho por trabajar un poquito en casa y demás, pues ya está preparada para dar el salto. Sus tejidos se han desarrollado, incluso su capacidad neurológica para crear patrones de movimiento más complejos se ha ido desarrollando, y entonces puede, si tiene interés, dar el salto al Tai Chi tradicional, que es algo más complejo del Tai Chi como se practicaba en China desde hace siglos, incluso estudiando el aspecto de defensa personal, una disciplina cercana al Tai Chi, pero con estiramientos más intensos, que se llama Qigong, o bien, en los últimos años me he formado y titulado en trabajar una disciplina que a mí me encanta, que se llama movimiento natural, que tiene que ver, y por eso os hablaba antes tanto de la prehistoria, con recuperar los patrones de movimiento que teníamos cuando éramos cazadores-recolectores. ¿Qué quiere decir eso?
como os decía antes, irnos con un taparrabos a Somiedo a cazar jabalíes, no tiene ningún sentido. Tiene que ver con algo tan sencillo como decir, soy capaz de sentarme en el suelo cómodamente, de diferentes maneras, de levantarme del suelo de manera ágil, algo tan sencillo como eso. Puedo caminar, puedo ir liberando poco a poco a mis pies de la presión en la que los he metido con estos zapatos tan protectores que llevamos, y así poquito a poco ir ganando distintas capacidades de movimiento. Bien, vamos a seguir. Entonces, tenemos un principio, que no me he saltado en estos 20 años, que yo sepa, nadie se ha lesionado en mis clases. Puede parecer algo, una perogrulla de éxito, ¿cómo vas a lesionar? Por desgracia, en este tipo de cosas, yo conozco ciertas escuelas que regularmente lesionan a la gente. Yo conozco nombres, pero yo conozco una escuela de yoga, y no quiero decir que el yoga sea malo, hay profesores y escuelas de yoga maravillosos, pero yo conozco una línea de trabajo en la que por lo menos a 2 personas en su primera clase les dijeron: dóblate hacia adelante, se doblan, dóblate más, no doblo más, que sí que doblas más, no puedo, mira cómo doblas más, empujan su espalda hacia abajo, y al empujar la persona nota un dolor fuerte y se va para casa con una rotura de fibras musculares. Esto ha ocurrido varias veces, no una. ¿Qué pasa? Luego, pues en esta escuela ves su Instagram y tienen un grupo de personas con unas posturas imposibles, unos físicos maravillosos, pero claro, ¿a qué precio? Pues al precio de que hay un porcentaje de personas que quedan por el camino lesionadas. Y mi idea es que nadie quede atrás, que todo el mundo avance. Entonces, y para ello vamos a buscar una progresión adecuada al practicante. Tú doblas. ¿Que notas una sensación de estiramiento? Ya está. No tienes por qué llegar arbitrariamente a una posición que te pueda hacer daño. Luego, como veis, me gusta explicar las cosas. Me sale. Entonces, entender el por qué hacemos las cosas te va a ayudar a integrar lo mejor en tu vida, que es lo siguiente: crear hábitos saludables. Está muy bien decir, bueno, pues voy a clase 2 días a la semana, lo trabajo, pues es un buen comienzo, es un buen principio. Pero para que el cuerpo esté sana hay que moverlo todos los días. Hay que respirar todos los minutos, hay que comer 3 veces al día, pues hay que moverse a diario también. Es importante la conexión entre las personas. Intentamos crear un ambiente en clase que cree una comunidad de gente. Eso ayuda a fidelizarte en la práctica. Si tú haces ejercicio solitario, es más difícil que perseveres. A mí me parece muy triste ver los gimnasios. Tú llegas a ciertos lugares y ves solo personas con cascos que ni se miran a los ojos, cada uno allí levantando sus aparatos, todos con la mirada perdida. Oye, hay gustos para todo, pero yo personalmente prefiero pues eso, el contacto entre la gente. Y luego serenar la mente, que es fundamental, ese aspecto del que os hablaba antes. Hasta que llegue un momento, y es una expresión que no me gusta porque suena un poco yankee, ¿no? Pero lo describe bastante bien. Poquito a poco ir transformando nuestra vida hasta tener un estilo de vida basado en el movimiento. Os pongo un ejemplo. Te llama una amiga y te dice: oye, que acaban de abrir, justo abajo de mi casa, acaban de abrir una churrería, con unos churros riquísimos, con virutas por encima, con helado, y te llaman y te dicen: oye, que vienes a tomar un chocolate con churros, que hace tiempo que no charlamos. Puedes decir sí, pero si has trabajado esto, puedes hacer una contrapropuesta. Oye, ahora que no llueve, ¿qué te parece si vamos a dar un paseo por el campo? Haces lo mismo, pero dando un paseo. O yo voy a esperar a los niños al cole todos los días. Pues en lugar de esperar sentado en los bancos que hay, pues me doblo en una valla, doblo hacia adelante, y como todos conocemos un poco cuáles son nuestros eslabones débiles, yo tengo estos músculos muy rígidos de nacimiento. Entonces tengo que estirarlos bastante todos los días. Pues me doblo así todos los días, y ese es uno de los momentos que no fallo. Me doblo así y estoy esperando que llegue un padre conocido: hombre, ¿qué tal? ¿Y qué? ¿Estirando? Sí, bueno, es que me recomendaron que estirara eso. Pues ya está. Entonces vas incluyendo poco a poco en tu día a día ideas de movimiento. Y la idea es, ya terminamos,
volviendo con lo que empezamos, que eran las emociones. ¿Os acordáis? Hablábamos de esa desazón, de esa malestar que nos producen las enfermedades reumáticas. No hace mucho hicimos un cambio, como dicen los especialistas, de identidad corporativa. Empezamos a llamarnos Empower. Entonces la diseñadora, una chica muy sensata y con mucho conocimiento, me dijo que para pensar en la nueva identidad, más que pensar en ideas o transmitir conocimientos, tienes que pensar en lo que te hace sentir lo que tú haces. Entonces yo pensaba, ¿qué me hace sentir? Pues me hace sentir relajación, bienestar, pero hay una emoción todavía más profunda y que me encanta cada vez que la percibo, que es prácticamente todos los días, que es ver cuando un alumno, después de un trabajo, que no os voy a engañar, las mejores cosas de la vida, todo requiere un cierto esfuerzo. Educar a un niño, sacar adelante una pareja con un millón de décadas, cualquier cosa que tú quieras hacer que merezca la pena, va a requerir un esfuerzo. Pues ver cómo alguien, después de unas semanas o meses de trabajo, consigue hacer algo que creía que no podía hacer. Y eso lo veo casi todas las semanas. Y el brillo en los ojos de una persona que después de haber estado meses bajando a la sentadilla y no llevando abajo, llega un día en el que se pone así y está cómoda, es una delicia. En la alegría, en la voz de una alumna de 70 y tantos años que viene y te dice: mira, estuve en la consulta del médico de cabecera, me habían hecho una densitometría ósea y no se lo creía. En lugar de haber perdido densidad ósea, la había ganado. Me pidieron otra porque no creían que la habían hecho mal. Porque a ciertas edades lo normal es que todo el mundo pierda densidad ósea. Y lo he dicho mal, no es lo normal, es lo que esta sociedad promueve. Si todo el mundo nos moviéramos de una manera habitual y variada, no ocurriría, o al menos no ocurriría con esa intensidad. Entonces, lo que propuso Araceli fue, por un lado, la idea de retorno a la naturaleza, el árbol como símbolo de la naturaleza, una flecha en círculo que simboliza el retorno al punto de partida y luego una mano tendida, que es la mano que yo os tiendo ahora. Es posible mejorar la salud articular en base al movimiento. Solo tenéis que uniros al grupo, hay múltiples maneras, podéis entrar en nuestra web, empowersalud.com, contactar con la Liga Reumatológica, con la que colaboramos ofreciendo clases, o contactar con nosotros en la calle San Bernardo 14, en Avilés. Y bueno, ahí lo vamos a dejar por hoy. Espero que os haya gustado y que os animéis a moveros de manera más frecuente y saludable. ¿Vale? Un placer. La verdad que me encantó, muy interesante y no sabía que habías cambiado cosas. Sí, eso es. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me gusta mucho el nombre antiguo y tiene un significado profundo que es muy guay, pero el nombre de